Hola, muy buenas tardes. El día de hoy vamos a hablar sobre regresión logística. Y pues bueno, la regresión logística es un problema de clasificación y como recordaremos tenemos dos ramas en Machine Learning supervisado y no supervisado o Supervised Machine Learning and Unsupervised Machine Learning. Como tal, los problemas de clasificación hacen referencia a la rama de Machine Learning supervisado, es decir, que tenemos una etiqueta de la cual podemos aprender. Y bueno, la regresión logística es un método apropiado cuando nuestra variable es binaria, es decir, tenemos solamente dos categorías, sí y no, o 0 y 1. Y bueno, básicamente tenemos una variable de salida, la cual queremos modelar su probabilidad dada o dados ciertos regresores. En este caso nuestros regresores serían características o vectores columnas en una base de datos y pues bueno, formalmente lo definimos de esta manera y resolviendo para P vamos a tener la siguiente ecuación y como podemos ver esta ecuación nos recuerda a la función sigmoide, que es esta gráfica que vemos en pantalla. Prácticamente lo que va a hacer el algoritmo es que a cada una de nuestras variables les va a asignar una probabilidad. Esa probabilidad va a caer en el rango de 0 a 1 y bueno, si se acerca, digamos, si es de 0.5 hacia abajo, les va a asignar la categoría 0 o no, y de ser lo contrario le va a asignar la categoría 1 o sí. Y bueno, vamos a trabajar con una base de datos. Esta base de datos como tal son datos de una campaña de marketing vía telefónica de una institución bancaria portuguesa. Como tal lo saqué de esta página y aquí vemos la información del dataset. Tiene 21 variables, bueno, 20 variables y una etiqueta o el output. Y lo vamos a ver en estos momentos. Entonces lo primero que necesitamos obviamente es pandas, numpy, sklearn, matplotlib y seaborn para imprimir o más bien para plotear unos gráficos. Como ya les mencioné, este dataset contiene 41.188 registros y 21 campos, es decir, 21 columnas. Lo vamos a leer utilizando pandas read CSV. Aquí el delimitador es punto y coma, por lo tanto lo señalo específicamente en este comando. Eliminamos los elementos vacíos y imprimimos en pantalla la forma y las columnas. Entonces vemos que tiene 41.000 filas y 21 columnas. Estas columnas se dividen en edad, trabajo, etcétera, etcétera, etcétera. Y al final tenemos la Y, que es el valor que queremos predecir. Entonces así se ve nuestro dataset. Y como vemos existen variables categóricas. En este caso variables categóricas nos vamos a referir por ejemplo en educación. Tenemos diferentes tipos de educación y vamos a utilizar un método que se llama crear variables dummy para hacer esto un valor numérico. Esto lo vamos a ver más adelante en el video, pero ténganlo en cuenta. Y bueno, aquí tenemos una referencia de nuestro dataset, edad, trabajo, bla 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 bla. ¿Y qué es lo que nos interesa ahorita? Bueno, vamos a ver esta parte de ¿dónde me quedé? Educación. Como vemos, educación tiene varios valores, entonces lo que vamos a hacer aquí es transformarlos. Vamos a cambiar basic básico 4 años, básico 6 años y básico 9 años, nada más a básico. Eso lo vamos a utilizar en pware y vamos a imprimir otra vez en pantalla cómo se ve nuestra columna ahora. Y vamos a primero a dar paso a la exploración de datos. En este caso vamos a contar cuántos valores de Y hay, es decir, cuál es la distribución de nuestro dataset. Y como vemos existen muchos nos y pocos sí. Entonces si esto hacemos un plot, nos vamos a dar cuenta que este dataset como tal tiene clases no balanceadas. Entonces este es un problema en Machine Learning muy común. Es decir, que nuestro dataset no tiene clases balanceadas y si entrenamos cualquier algoritmo, el algoritmo muy fácilmente puede aprender a decir no a todo y por lo tanto va a ser preciso en un 80% de sus asignaciones porque precisamente nuestro dataset no está balanceado. Entonces vamos a aprender a balancearlo después y hay que recordar este factor. Entonces vamos a seguir con la exploración de datos. Vamos a utilizar aquí el data, es un data frame, group by, lo vamos a agrupar por
las clases, en este caso la columna Y, y vamos a sacar la media. Como vemos, la clase Y, y solamente hay que tener en cuenta que aquí nos está dando nada más 10 columnas. ¿Por qué 10 columnas? Porque nuestro dataset contiene nada más 10 columnas numéricas. ¿Y qué observaciones podemos tener aquí? Bueno, aquellas personas que sí compraron el depósito a plazo, pues bueno, vemos que la duración de campañas es más larga, son de mayor edad. Y ¿qué otra cosa? El número de contactos previos es mayor. Entonces, obviamente en cualquier problema de Machine Learning, Data Science, tenemos que explorar los datos e intentar predecir o intentar argumentar qué variables o regresores nos van a servir en nuestro modelo. Y vamos a continuar. Ahora lo vamos a agrupar por trabajos. Vemos que existen diferentes trabajos. Ok, y bueno, aquí podemos inferir varias cosas. A simple vista, bueno, esta parte de la variable empleo aquí cambia por servicios y estudiantes. La duración de campañas es más larga en estudiantes. La edad precisamente menor en estudiantes. Y sigamos explorando. Ahora vamos a ver el estado. Lo vamos a agrupar por su estado civil. Y vemos que los divorciados en este caso son más grandes, casados 42 años, single, es decir, solteros 33 años. Y bueno, esta exploración de datos es por default en cualquier proyecto de Machine Learning. Ahora vamos a utilizar gráficos, los cuales nos van a dar más detalles sobre nuestro dataset. Y en este caso la frecuencia de compra sobre el trabajo. Aquí como vemos, los datos no son tan iguales, por lo tanto esta agrupación o este regresor sí nos va a servir para nuestro modelo. Es decir, la frecuencia de compra depende en gran medida del título de trabajo. Y ok, vamos a utilizar ese. Vamos a hacer lo mismo para el estado civil y la proporción de clientes. Aquí como vemos, los solteros son los que realmente compran este producto o extienden, y los desconocidos. Y como tal, aquí nada más estamos utilizando pandas.crosstab, una columna, otra columna. Lo que estamos haciendo como un cruce entre variables y las estamos graficando inmediatamente. Pandas es la librería número 1 en Data Science, no por sus modelos, simplemente porque nos ayuda a limpiar datos y sobre todo a obtener mucha información. Entonces vale la pena checar la documentación. Vamos a hacer lo mismo para el estado marital. Bueno, no, ahora lo vamos a hacer para la educación, el nivel educativo. Y como vemos, el nivel educativo sí nos va a servir como un predictor. En este caso vemos que aquellas personas que no tienen educación o son iliterados consumen más este producto. Los días de la semana vemos que no tienen una gran variación, por lo tanto no creo que nos sirvan mucho. Y la frecuencia de compras por mes. Bueno, aquí en este caso vemos que en mayo se disparan los nos. ¿Eso por qué será? No tenemos idea, pero esto quiere decir que tal vez esta variable, el tiempo, el mes en el que se dio la campaña, nos pueda servir. La edad, aquí nada más vemos un histograma de la edad y vemos que la gran mayoría de nuestros clientes se agrupan entre los 30 y los 40 años. Y por último, el outcome. Esta parte es si había una previa compra. Entonces vemos que cuando no existe una previa compra, la persona es más fácil que compre este producto financiero. Y bueno, vamos a regresar a la parte de crear variables dummy. Entonces, variables dummy, como les mencionaba, veamos este data frame donde tenemos la variable de sexo, tenemos male y female, en este caso varones y mujeres. Y como estos datos no los puede leer un algoritmo que realmente se basa en números, lo que va a hacer, o lo que es crear una variable dummy, es que va a extender el data frame, es decir que va a crear dos columnas nuevas, o va a eliminar esta columna llamada sexo, va a crear dos columnas llamadas hombre y varón, y a la fila 1, bueno, fila 0, que es hombre, le va a asignar valor 1, y a female, que es 0, es negativo, ¿no? Entonces simplemente va a extender nuestro data frame y va a asignar valores numéricos a las categorías dentro de una columna. Espero que este ejemplo sea muy claro, porque es lo que vamos a hacer en los siguientes renglones de este código. Y vamos a continuar.
Entonces aquí lo que vamos a hacer es precisamente crear estas variables dummy. Vamos a utilizar pd.getDummies para crear estas variables y vamos a ver cómo se ve nuestro data frame. Recordemos que tenía 21 columnas, ahora tiene 72 y aquí vemos que hemos extendido los meses. Entonces tenemos una variable que era mes y aquí lo hemos hecho, es mes, y vemos cómo hemos creado nuevas variables. Entonces, ¿qué vamos a hacer en esta? Lo vamos a pasar a una lista y en esta lista vamos a definir cuáles son las columnas de nuestro dataset, ¿no? Aquí las tenemos y vamos nada más a cambiar los valores a numéricos. Realmente aquí ya lo que estamos haciendo en estos dos es que ya cambiamos todos los ¿cómo se llaman? Las columnas por variables dummy y aquí ya las vemos ordenadas y así quedó nuestro dataset final. Eliminamos unas columnas que no nos servían y nos quedamos finalmente con 62 columnas. Ahora, recordando el problema que teníamos de que nuestro dataset no estaba balanceado, vamos a utilizar una técnica que se llama oversampling. En este caso lo que vamos a hacer es que vamos a tomar de manera aleatoria datos que digan o que tengan la etiqueta no y datos que tengan la etiqueta que sí. Y para esto vamos a utilizar esta librería. Y esta librería la podemos ver aquí. Como tal, esta librería se llama ImbalanceLearn y nos va a servir para precisamente crear o manipular nuestro dataset de manera balanceada. Entonces aquí tenemos nuestro dataset final, el lado positivo, el lado negativo, o los que contienen Y y los que no contienen Y, va a ser X y Y. Y vamos a utilizar este código, este método smot. Le vamos a pasar la variable o el estado 0. En este caso como es un sampling, va a obtener datos de manera aleatoria. Le vamos a poner una semilla, en este caso la 0. Y vamos a utilizar el train test split de sklearn para dividir nuestro dataset. Vamos a obtener las columnas. Y listo, vamos a ver cómo va. Ok, entonces aquí nos dice que nada más hizo un sampling de 51,000 datos. Y lo vamos a ver de esta manera. Como tal, aquí lo divide entre 2. Y vemos que nuestras clases o nuestro dataset que contiene no y nuestro dataset que contiene que sí ya está balanceado, a diferencia de un inicio, como lo vemos en este dataset, ya lo hemos balanceado. Entonces, con este dataset que ya está balanceado, ya podemos entrenar nuestra regresión logística. ¿Por qué nuevamente? Porque de no haberlo hecho, nuestro algoritmo puede aprender a decir no a todo, y obviamente el hecho de decir no a todo por el hecho de que están imbalanceadas las clases va a tener una precisión alta solamente diciendo que no a todo, por lo tanto no aprendió nada y nuestro modelo no sirve. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a importar esta parte, este comando o este método RFE. Es para seleccionar los futures que tienen importancia. Como future podemos ver cómo son los regresores que tienen importancia. Y este método nos va a dar lo siguiente. Como tal, lo que va a hacer es que va a probar todas las columnas, va a iterar sobre nuestro modelo de regresión logística y nos va a decir cuáles son las columnas que realmente nos sirven como regresores o cuáles son las columnas que tienen impacto en el modelo. Por lo tanto, nos va a arrojar dos variables, nos va a arrojar el support y el ranking. El support nos va a decir qué columna, si es verdadero o falso, que aporte algo al modelo, y el ranking simplemente los va a ordenar. Entonces vamos a esperar a que cargue esto. Como tal, aquí vemos el kernel que está trabajando y tenemos dos arreglos. Como tal, no sé si recuerdan el número de columnas que teníamos. No recuerdo yo cuántas teníamos, pero bueno. Aquí nos dice esto, es la columna 1 es falso, que sirve, falso, falso, falso. La quinta columna es un regresor y como lo podemos ver aquí en el ranking, este es el valor de importancia que tiene, ¿no? Entonces nada más nos vamos a quedar con los que tienen 1. Para hacer esto
vamos a hacer uso de esta gran herramienta que se llama itertools. Es una librería de Python y vamos a utilizar el método compress. Como tal, itertools tiene varios métodos que nos sirven para agregar, combinar listas. En este caso, compress lo que va a hacer es que va a tomar la lista de columnas. Y si quieren vamos a imprimir esto para ver lo que estamos haciendo. Y veamos. En este caso tenemos dos listas, una que contiene las columnas y otra que contiene si es falso o verdadero, que nos van a servir. Entonces lo que va a hacer itertools es que va a comprimir estas dos. Entonces si esta columna edad es falso, la va a eliminar y así sucesivamente hasta que esta es verdadera y esta la va a dejar. Entonces vamos a correr esto y aquí vemos la lista de las que realmente son true y nos sirven, ¿no? Entonces estas columnas nos van a servir para hacer nuestro modelo. Como tal, aquí simplemente vamos a filtrar en nuestros datos de oversample. Vamos a filtrar estas columnas y a eso lo vamos a renombrar como nuestra variable x. Vamos a utilizar nuevamente el train test split. Vamos a utilizar un test size del 0.3 o del 30%, igual la semilla de random en 0. Vamos a importar el modelo de regresión logística y vamos a importar de métricas. Bueno, unas métricas, y aquí vamos a ajustar nuestro modelo. Como tal, mandamos a llamar nuestro modelo con regresión logística. Utilizamos este método que es el solver. Ajustamos nuestro modelo y vamos a nombrar esta variable utilizando el modelo que hemos ajustado y vamos a predecir el x-test. Entrenamos sobre nuestro x, nuestro dataset de entrenamiento, y obviamente hacemos la predicción en nuestro dataset de testeo. Y vamos a ver cómo va esto. Aquí vemos que hemos ajustado el modelo, hemos predecido las variables y ahora vamos a imprimir las variables, ¿no? Entonces, para el primer input de nuestro x-test se le asigna la variable no, al segundo yes, bla 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 bla. Y ahora vamos a ver la precisión de nuestro clasificador. Entonces la precisión del clasificador es 0.74, lo cual es medianamente bueno. Y esto va a ser todo por hoy, chicos, en este video. En el siguiente video vamos a ver qué realmente significa este 0.74. Entonces vamos a hacer un recapitulado de lo que hemos aprendido en este video. Primero hemos aprendido que existen problemas donde las clases no están balanceadas. Hemos visto una librería que nos va a ayudar a lidiar con este problema. También hemos visto que existen, bueno, cómo mandar a llamar nuestro modelo de regresión logística. Y sobre todo yo le doy mucha importancia a esta parte, ¿no? Conocer nuevas librerías de Python que nos van a ayudar a cumplir con este trabajo que pareciese ser sencillo, pero bueno, luego cuesta bastante trabajo limpiar los datos. Y nuevamente les repito, la gran mayoría de los problemas de Machine Learning se basan en limpiar datos. Entonces este video ya tomó mucho tiempo. Eso es todo por hoy, chicos. Nos vemos hasta la próxima.